Víctor Cortázar desapareció con el diario de Alex Hitchman, médico nazi que creó el método HH, una supuesta fórmula contra la adicción al tabaco. ¿Qué poder esconden los documentos Hitchman? ¿Qué es en verdad el método HH? Novela de actualidad, ambientada en 5 ciudades del mundo, en las que se abordan temas como la revolución tecnológica, las modificaciones genéticas y la destrucción medioambiental del planeta. La Catedral de Valladolid, una construcción que pasó a la historia sin concluirse, tal como soñó su arquitecto. Aquí nos encontramos con Ángel Vallecillo, escritor que ha decidido intervenir en la historia a capricho, narrar no tanto lo que pasó, sino como lo que podría haber pasado. Y una vez plasmado en el libro, resulta extrañamente más verosímil que la historia oficial. Hay 1 millón de razas que no saben que hoy han despertado para morir. Con esta rotundidad presenta el vallisoletano Ángel Vallecillo su última novela, Hay 1 millón de razas. En ella, el misterio científico se abre paso en un escenario de falso realismo. Durante 4 décadas, desde 1945 hasta 1982, los documentos Hitchman, el diario secreto de la investigación del método HH, fueron el tesoro fantasma más codiciado del mundo. Aunque siempre se dudó de su existencia, no hubo poder económico, político, militar o de cualquier otra índole que se resistiera a la irreprimible atracción de su leyenda. Quienes los buscaban lo hicieron con tanto ahínco como absoluto escepticismo. Nadie los había visto, nadie hubiera sabido dar una sola pista cierta sobre su contenido, pero la mera sospecha de que poderes rivales se habían adueñado de ellos bastó para originar los más importantes vaivenes políticos del pasado siglo. Su rastro es un reguero de crímenes, suicidios, robos y traiciones. Ángel, ¿qué es el método HH? Bueno, inicialmente es una gran excusa para montar una novela. Es un supuesto método infalible para dejar de fumar, de ahí de donde nació el origen de toda la novela, pero luego en realidad en la novela es otra cosa bastante más complicada. En realidad es como un superpoder en el que, como dicen muchos científicos, muchas corporaciones, es algo capaz de romper la humanidad en 2, es un antes y un después, y está completamente basado en el tema de la modificación genética y de cómo se puede atacar a diferentes razas en el mundo a través de la genética. ¿Qué significado tiene el título Hay 1 millón de razas? Bueno, antes que el significado, me gustaría explicarte de dónde viene el hecho de hay un millón de razas. Yo he viajado mucho por el mundo, he estado en muchísimos sitios trabajando para revistas, como fotógrafo, como escritor, y hace unos 5 años estuve por toda la zona del sur de los Estados Unidos, toda la zona de Arizona, Nuevo México, y di un paso, salté a la frontera con México, que es una de las zonas más peligrosas que hay, sinceramente, en el mundo. Al pasar tuve un grave problema, yo pasaba con un coche de alquiler norteamericano, y tuve un problema con la policía mexicana, y lo cierto es que estuve 2 días detenido en uno de los pequeños pueblos de Sausalito, en la frontera de México. En la celda conocí a un hombre que se llama Augusto Crossmal, un escritor apenas conocido también en México, pero pasamos un día y medio juntos hablando de literatura muchísimo, y él tenía este título de Hay 1 millón de razas para uno de sus libros, porque mi título original era Regénesis, con el que había estado trabajando. Pero aquel título me gustó muchísimo por el significado que tenía después. Lo cierto es que en esos 2 días que estuvimos jugando las cartas, pues en un momento dado, en una de las apuestas, yo me aposté el poder ganar ese título y conseguí ese título de Augusto Crossmal para mi novela, para Hay un millón de razas, aunque el título era Regénesis. El origen viene de Hay 1 millón de razas que no saben que hoy han despertado para morir. Esa es la explicación que me dio aquel escritor mexicano en una cárcel de México. ¿Crees que, como aparece en el libro, que el ser humano prefiere que lo convenzan y la verdad es secundaria? Yo creo que el falso realismo
viene un poco a cuenta de lo que decía Vargas Llosa de la verdad de las mentiras. Hay un momento en el que un lector, mientras está leyendo, si entra en el juego verdaderamente, entra en el mundo real de la novela y es cuando entra completamente a divertirse. Hay otra frase en Hay un millón de razas en la que dice que hay un momento en que todos los escritores sentimos cuando estamos escribiendo que hay un momento en que estás mintiendo, en que la boca te sabe al óxido de la falsedad. Entonces, yo ahí es lo que intento evitar, es ir continuamente siendo creíble a mí mismo por técnicas como las que emplean los ensayistas o los biógrafos o los que escriben obituarios, en el que una serie de datos los damos completamente por ciertos por la forma bien... Sí, porque haces incluso anotaciones a pie de página, quiero decir... Todo el libro está lleno de un gran juego en el que se intenta recrear un mundo real y hacerlo pasar por real. ¿Por qué? Precisamente por lo que hemos arrancado la pregunta, ¿no? De que alguien prefiere quedarse convencido de cómo están las cosas a que algo sea real o no. Yo de todos modos digo que la mentira es la parte más divertida de la realidad o de la verdad. En un encuentro de escritores en la ciudad alemana de Kiel representaste a España. ¿Cómo viviste aquello? Bueno, fui representando a España a Kiel gracias a la Fundación Siglo aquí en Valladolid, y para mí fue una experiencia en dos sentidos muy emocionante. La primera, evidentemente, por representar a España con la novela Colapsos, y segundo, la propia experiencia en sí fue muy bonito porque estábamos 10 escritores europeos, cada uno representando a un país, cada uno presentando una novela, y estábamos en un castillo muy idílico de lo que es la Alemania rural. Evidentemente fue una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Otra de tus facetas, creo que también muy importante, es la de guionista de documentales. Pero ahora acabas de terminar uno como director, Mar de Nadie. Sí, además Mar de Nadie está muy vinculado a lo que es Castilla y León o Valladolid. Mar de Nadie es una película documental en la que he invertido 3 años. Es una película sobre fondos submarinos, filmada íntegramente en Canarias, excepto una parte en Mauritania. Es un documental lleno de ballenas, de delfines, de música clásica, de heavy metal. Varias de la música se ha hecho en Valladolid, como temas de Piti, en flamenco. Sí, que es muy bueno. Muy bueno. O el dúo Yoko Lennon también, que ha hecho una composición de música electrónica para el capítulo 1. Estuvo 3 meses en el Museo de la Ciencia de Valladolid proyectándose, ahora está por diferentes concursos. Y bueno, es otra forma de atacar la literatura, porque dentro de lo que es Mar de Nadie también hay grandes partes de literatura, de textos escritos que se van vinculando con la música, con las imágenes. Y bueno, hay una página web de www.mardenadie.com donde se pueden ver gran cantidad de esas imágenes. Evidentemente la historia que he contado sobre el título de Hay un millón de razas no es cierta. Es un buen ejemplo del falso realismo. Ni estuve en México, ni estuve encerrado en una cárcel, ni le robé el título o le gané a las cartas el título a otro escritor. Pero bueno, era simplemente una broma para ver qué es el falso realismo.